Hey, buenas tardes. Bienvenidos a un servicio de Calvary Chapel Vida Nueva. Es martes, es un estudio para varones. Y si eres nuevo, bienvenido. Gracias, es un gusto poder estar aquí. Y el día de hoy nos va a compartir Pepe. Él es Pepe. Tú eres Pepe. Y vamos a estudiar la palabra. Ve preparando tu Biblia y tu libreta de apuntes. Primero vamos a orar para adorar al Señor. Señor, gracias por este tiempo que nos permites, Señor, estar reunidos para adorarte, para bendecir tu nombre y cantar esta alabanza, Señor, diciendo que solamente eres tú, Señor, que solamente eres tú al que clamamos, al que adoramos, Señor, al que corremos, Señor, en cualquier situación. Padre, y que nuestro corazón te adore y nuestra vida también, Señor. Que lo que cantemos podamos vivirlo y podamos expresarlo con acciones también, Padre. Gracias en el nombre de Jesús. Amén. Que sea Cristo el primer nombre en clamar, que sea Cristo en medio de la tempestad. Necesito a otro, como el mayor vivir para mí es Él. Vivir para mí es Él. Es mi respirar, sobre todo está solo Él, solo Él. Que sea Cristo desde que sale el sol, que sea Cristo cuando todo se acabó. No necesito a otro, como Él no hay otro. Vivir para mí es Él. Vivir para mí es Él. Es mi respirar, sobre todo está solo Él, solo Él, Cristo. Solo Él, Cristo. No si todos me abandonan, cuán llamado llego a ser. O si el fuego me rodea, como quiera perecer. Me acordaré del nombre al que siempre clamaré. Solo Él, Cristo. Solo Él, Cristo. Vivir para mí es Él. Vivir para mí es Él. Es mi respirar, sobre todo está solo Él, Cristo. Solo Él, Cristo. Gracias.
Pues vamos a empezar con el estudio de la palabra. Espero que tengas tu Biblia a la mano. Si no la tienes, pues te invito a que vayas por ella para que me acompañes en este pasaje. Si quieres, toma apuntes para que puedas aplicar y entender y que se te quede en la mente y en tu corazón lo que vamos a ver hoy. Vamos a orar antes de empezar. Padre Santo, gracias, Señor, por este día, Señor. Gracias por tu palabra, Señor, que vamos a estudiar ahora, Señor. Muchas gracias por las personas que están viendo este video, Señor. Te quiero pedir, Señor, por aquella gente que está enferma, Señor. Sabemos que estamos viviendo un momento de mucha enfermedad, Señor. Yo te pido, Señor, que tú seas el que sane a todos aquellos enfermos, Señor, que cuides las familias, Señor, de cada uno de los que te aman, Padre. Que podamos ser luz, Señor, en este tiempo, Señor, en que se ve mucha oscuridad, Padre. En el nombre de tu Hijo Jesús, Señor, abre nuestros corazones, Padre, para recibir tu palabra y poderla aplicar. El pasaje que vamos a estudiar está en el Evangelio de Mateo, en el capítulo 18, del versículo 15 al 22, y nos vamos a meter un poquito también más adelante del 23 al 35. Te doy unos segundos para que encuentres el pasaje. Te repito, es Mateo capítulo 18, versículo del 15 al 22. Ok, vamos a leer el pasaje primeramente y dice: Por tanto, si tu hermano peca contra ti, ve y repréndele estando tú y él solos. Si te oyere, has ganado a tu hermano. Mas si no te oyere, toma aún contigo a uno o dos, para que en boca de 2 o 3 testigos conste toda palabra. Si no los oyere a ellos, dilo a la iglesia, perdón. Y si no oyere a la iglesia, tenle por gentil y publicano. De cierto os digo que todo lo que atéis en la tierra será atado en el cielo, y todo lo que desatéis en la tierra será desatado en el cielo. Otra vez os digo que si 2 de vosotros se pusieren de acuerdo en la tierra acerca de cualquiera cosa que pidieren, les será hecho por mi Padre que está en los cielos. Porque donde están 2 o 3 congregados en mi nombre, allí estoy yo en medio de ellos. Entonces se le acercó Pedro y le dijo: Señor, ¿cuántas veces perdonaré a mi hermano que peque contra mí? ¿Hasta 7? Jesús le dijo: No te digo hasta 7, sino aún 70 veces 7. Ok. Entonces, para entrar un poquito en contexto, déjame decirte que Jesús, cuando estaba diciendo estas palabras, son palabras directas de Jesús, entonces hay que poner atención. Él estaba en Capernaum, que es una provincia de Galilea, la provincia pesquera de Galilea. Él pues enseñaba ahí en Capernaum, y antecito de esto, lo que botó tantas enseñanzas fue cuando unos de sus discípulos se les acercaron y le hicieron una pregunta que pues para ellos yo creo que era importante, y la pregunta era ¿quién era el mayor, o cómo podía ser el mayor en el reino de los cielos? A lo que Jesús les contesta, para hacer un resumen, les contesta que siendo humildes y servir a los demás, humillarse ante los demás, eso te hace mayor en el reino de los cielos, que es lo contrario que lo que vemos al mundo, que muchas veces tienes que o te llevan a pisotear a alguien para poder ser mejor que él. Pues Jesús les dice que lo principal para ser mayor en el reino de los cielos es ser humilde y humillarte ante tu hermano y servirle. Y a partir de ahí Jesús empieza a enseñar diversas cosas acerca de quién es el mayor, acerca del cuidado que Dios tiene para los que están descarrilados. Ahí entra la enseñanza, una enseñanza que muchos cristianos conocen de que un pastor tiene 99 ovejas y va por la que se perdió.
Entre otras cosas, el no hacer tropezar como cristiano a un hermano que está en la fe. Y entre otras cosas, entre esas cosas yo quise tomar este pasaje que empieza en el versículo 15 del capítulo 18. Ok, este tema es arreglar conflictos. Yo sé que ahorita no estamos congregándonos en la iglesia como lo solíamos hacer, pero esto lo puedes aplicar en tu familia, con tus amigos, en el grupo en el que puedes ver cercano a ti, o si estás trabajando en tu trabajo, y aplicarlo a ti mismo primeramente para poderlo aplicar con alguien más. Jesús nos da primeramente 3 pasos a seguir para poder corregirnos y perdonarnos entre sí. Empezamos en el capítulo 15, que dice: por tanto, ni tu hermano peca contra ti, por tanto, si tu hermano peca contra ti, ve y repréndele estando tú y él solos. Si te oyere, has ganado a tu hermano. Mas si no te oyere, toma aún contigo a 1 o 2, para que en boca de 2 o 3 testigos conste toda palabra. Si no te oyere, si no los oyera a ellos, dilo a la iglesia. Y si no oyera a la iglesia, tenle por gentil y publicano. La primera instrucción que nos da Jesús aquí es hablar cara a cara con el que pecó contra ti, o con el que te hizo daño, o con el que te faltó el respeto, o con el que hizo algo que no te agradó. Entonces, hay que tomar apuntes ahí. El primer paso es hablar cara a cara, uno a uno, con esa persona. Es muy importante hacer hincapié en que Jesús nos dice: si tu hermano peca contra ti, ve y repréndele estando en ti. Es como ve y corrígelo, ve y dile que hizo mal, instrúyelo. Pero no dice no te quedes sin hacer nada. Muchas personas esperamos a que la persona se vaya a disculpar, o que venga a nosotros para poderle comentar. No, Jesús dice: ve tú y repréndele. Entonces, si nosotros esperamos y no pasa lo que nosotros queremos, como nosotros queremos, muchas veces se va sembrando una raíz de amargura en nuestro corazón, y luego otra, y luego otra, y luego otra, y se pone nuestro corazón duro y es muy difícil perdonar, y empezamos a agarrar rencor a esa persona si en dado caso nos sigue haciendo daño. Entonces el primer punto es tomar la iniciativa e ir y hablar cara a cara, uno a uno. Dice: si te oyere, has ganado a tu hermano. ¿Por qué has ganado a tu hermano? ¿Cuántas relaciones o cuántas amistades o cuántas familias se han roto por una discusión? Entonces, al hablarlo y solucionarlo, vuelve a formarse ese vínculo de confianza, porque el perdonar es olvidar completamente, no que te quede una raíz ahí que después se lo vayas a sacar. No, es perdonar y olvidar. Entonces ese vínculo vuelve a ser confiable, vuelves a confiar en él, entonces recuperas lo que antes perdiste, a tu hermano, a tu amigo, a algún familiar. Luego dice en el 16: mas si no te oyere, toma aún contigo a 1 o 2, para que en boca de 2 o 3 testigos conste toda palabra. Ese es el segundo paso. Si lo primero, hablar uno cara a cara, no funciona, llevar a 2 o 3 como testigos. ¿Por qué dice Jesús esto? ¿Cuántas veces nos toca que nos pase, o también hacerlo nosotros? Lo personal yo lo he hecho, que no aceptamos que nos equivocamos, no aceptamos una corrección, no aceptamos o pensamos que la persona a la que nos está reprendiendo, que nos está corrigiendo, en amor obviamente se debe hacer, creemos que nosotros tenemos la razón, la verdad, y que él se equivoca. Pues para esto sirve llevar a 1 o 2 o 3, para que aquel que pecó contra su hermano, o aquel que se equivocó, se dé cuenta que no solo es uno el que está viendo las cosas que él está haciendo, sino
ya son dos o tres que son de testigos para esto, que son tres personas que se preocupan por el hermano que pecó. Eso es lo que tenemos que hacer, preocuparnos y corregir y reprender y perdonar sobre todo. Entonces, el motivo de esto es para que agarre más firmeza o más argumento el ir a corregir a esta persona o reprender, que sean tres y que él se dé cuenta, que abra su panorama, que si ya son tres los que están viendo esto, tiene que ser verdad y no tiene que refutar algo en contra, sino someterse, pedir perdón, humillarse y seguir y aprender de ello. La tercera cosa, en el versículo 17, si no los oyera a ellos, dilo a la iglesia, y si no oyera a la iglesia, tenle por gentil y publicano. Esto ya es algo más fuerte, pero son palabras de Jesús y se deben obedecer. Dice, el tercero nos dice decirlo a la iglesia, exponer este problema a la iglesia. Entonces ya es fuerte, ya son muchas personas me incluyo yo, pues qué sentiría si exponen un problema así ante toda la iglesia, como pues humillado o sacado de onda. Pero es todo lo contrario, todo esto es por el amor que se le tiene a aquella persona a la que se quiere corregir. Esto se hace para no perder a un hermano, sino retenerlo, ganarlo de nuevo. Y no lo tenemos que ver así si estamos del otro lado, si somos la persona a la que se nos está corrigiendo, no lo tenemos que ver así, de que nos humillaron, de que nos expusieron frente a todos, de que esto es privado, no. Tenemos que comprender, bajar nuestro orgullo, porque ese es el problema principal de las personas, que tienen un ego, un orgullo muy, muy alto. Entonces tenemos que aceptar, bajar nuestro orgullo, como Jesús enseñaba antecito, que les decía iniciando el capítulo 15, ¿quién es el mayor en el reino de los cielos? Es aquel que se humilla y que es humilde y sirve a los demás. Entonces tenemos que ser más humildes y aceptar en lo que nos equivocamos. Y cuando sigamos estos tres pasos, tenemos que ser bien conscientes de tratar de que no es nuestro enfoque sea el tratar de ayudar a aquella persona, no tratar de exponerlo con malicia, porque muchas veces así lo hacemos, con malicia. ¿Y por qué tan fuerte este pasaje de este versículo 17 de exponerlo? Más adelantito dice, si no lo oyere a ellos, dilo a la iglesia, y si no oyere a la iglesia, tenerle por gentil y publicano. ¿A qué se refiere con tenerlo por gentil y publicano Jesús? Una persona gentil era una persona o es una persona que no conoce a Jesús, a Cristo, que no lo reconoce como su Salvador, que no conoce de Dios y no tiene una comunión con Él. Y un publicano son aquellas personas que cobraban los impuestos para el Imperio Romano. Y básicamente ellos se fijaban en su orgullo, su ego, en tener un estatus económico seguro o alto, y obviamente no se regían por las leyes o por tener una comunión con Dios, sino el estatus social. ¿Qué quiere decir esto? Al decir tenerlo por gentil y publicano, quiere decir que esa persona tiene que ser instruida en la palabra de Dios. Quiere decir que a lo mejor no está aplicando las cosas que se le han enseñado si lleva rato en la iglesia o congregándose. Quiere decir que no tiene una relación buena con Dios o buenos fundamentos, sino que no puede bajar su orgullo, no puede ser humilde y aceptar lo que viene. Quiere decir que no tiene, espiritualmente hablando, no es maduro, sigue siendo un niño, sigue, como menciona la Biblia, tomando leche en lugar de alimento sólido. Entonces, no dice tenerle por gentil y publicano, o sea, apártalo o deshazte de él, no, se refiere a tenlo por gentil y publicano, instrúyelo y
No te olvides de él, porque Jesús vino a los gentiles a predicar el evangelio. Entonces tú predícale al evangelio a él. Si ves que está con su orgullo, si ves que está aplicando otras cosas que no son, si ves que su relación con Dios no es buena, si ves que pues otras cosas, entonces vemos que no es espiritualmente maduro, ayudémoslo a que conozca más de Dios, a que lea la Biblia, a que ore. A eso se refiere con tómalo por gentil y publicano, predícale el evangelio más fuerte, pues. Dice el 18: de cierto os digo que todo lo que atéis en la tierra será atado en el cielo, y todo lo que desatéis en la tierra será desatado en el cielo. Este versículo muchas personas lo sacan de contexto, creyendo que se refiere a atar demonios y desatar demonios, a ir a hacer exorcismos y cosas así. En este contexto no se refiere a eso. Se refiere a la disciplina que se va a implementar ante esta situación. Básicamente dice que el cielo o Dios está de acuerdo con la disciplina que se le va a dar a la persona que esté equivocada, que pase los 3 pasos y aún así no reconozca su equivocación o la falta que le hizo a su hermano. Entonces la decisión de la iglesia, dice el versículo 18, de cierto os digo que todo lo que atéis en la tierra será atado en el cielo. Que si cualquier decisión que se tome para implementar corrección o para implementar una reprenda ante este hermano, será bien vista por Dios, porque Dios nos da cómo hacer estas cosas. El 15, el 16, 17, antes de que diga esto, ya nos dio 3 instrucciones de cómo tratar a una persona que haya pecado contra nosotros o que haya hecho una falta contra nosotros. Entonces, si vamos a tomar una decisión como iglesia, ser bajo los estatutos de Dios, siempre orando, siempre dejando a Dios que haga, que se mueva, y dejando que Él nos guíe a nosotros para movernos también. Entonces, esto es lo que quiere decir el capítulo 18. No se trata nada de atar y desatar demonios o de ir por las calles. No, se trata de esto, de que Dios, en una sana doctrina, Dios está de acuerdo de las decisiones que se toman. El versículo 18-19. Otra vez os digo que si 2 de vosotros se pusieren de acuerdo en la tierra acerca de cualquier cosa que pidieren, les será hecho por mi Padre que está en los cielos. Porque donde están 2 o 3 congregados en mi nombre, allí estoy yo en medio de ellos. Este versículo, 19 y 20, 20 y 21. No, sí, 19 y 20 refuta, pues, no refuta, da con más fuerza lo que dice el capítulo 19. Otra vez os digo que si 2 de vosotros se pusieran de acuerdo en la tierra acerca de cualquier cosa que pidiere, les será hecho por mi Padre que está en los cielos, porque donde están 2 o 3 congregados en mi nombre, allí estoy yo en medio de ellos. Jesús está ahí tomando las decisiones y guiándonos para tomar una buena decisión, para hacer las cosas en amor, reprender en amor y perdonar, obviamente como Él nos perdona. También aquí quiero tomar hincapié en que Dios es muy específico en donde están 2 o 3, ahí está Él. Nos da a entender que una iglesia no tiene que ser de 1000, 10,000 personas, sino que Él está aún cuando son 2 o 3. Él en la Biblia nos menciona que Él siempre está con nosotros aún cuando estamos solos. Entonces esto nos alienta a si vas comenzando una iglesia o si estás en un ministerio y no hay mucha gente, no es necesario. Dios se va a mover aún cuando haya 2 o 3 personas. Entonces nos alienta a eso. Sí es bueno que el ministerio crezca, que la iglesia crezca,
Pero para aquellos que van empezando y aquellos que ya tienen tiempo en algún ministerio en una iglesia y no ha crecido, no te desanimes. Ahí está Jesús contigo y será en el tiempo de Jesús el día y la hora que Él decida que esa iglesia o ese ministerio crezca. Vamos en el 21 y 22. Dice: entonces se le acercó Pedro y les dijo: ¿cuántas veces perdonaré a mi hermano que peque contra mí? ¿Hasta 7? Jesús le dijo: no te digo hasta 7, sino aún hasta 70 veces 7. ¿De qué nos habla este versículo? Y también versículos anteriores, quiero ligarlos. En el versículo 20, donde están nosotros congregados, nos dice que no importan las personas que están ahí, está Dios, si son muchas o pocas. Entonces nos invita a estar en un mismo sentir, que Jesús sea el centro. ¿Y qué nos lleva a esto? A lo que viene en el 21 y el 22, el perdonarnos. Veíamos en el capítulo 15 cómo arreglar los conflictos. Lo divido en 3. Primeramente, hablar las cosas. No quedarnos callados, cuál fue el problema, detectar cuál fue el problema y hablarlo. Si nosotros somos los afectados, hablarlo, no quedarnos callados. Y el segundo está en el 20, tener un mismo sentir. Que Jesús sea el que se mueva en arreglar ese conflicto. Y el 21 y 22 habla del perdón. Dice Pedro: hasta 7. ¿Cuántas veces perdonará mi hermano que peque contra mí? Hasta 7. Jesús le dice: no te digo hasta 7, sino hasta 70 veces 7. O sea, tú perdónalo. Y perdónalo de verdad y perdónalo en amor. ¿Por qué? Porque nosotros también fuimos perdonados. Fuimos perdonados por Jesús, que vino y murió por nosotros, y en la cruz, a través de Él, Dios perdonó nuestros pecados. Entonces, por ende, si Él ya nos dio esa gracia, ese perdón inmerecido, ese regalo inmerecido, demos también nosotros el perdón. No importa si nos los pidieron o no. Porque muchos de nosotros andábamos perdidos y no pedíamos perdón a Dios hasta que realmente lo conocimos. Y aún así Dios murió hace muchos años, a pesar de que tal vez muchos vivieron una vida 45, 20, 26, muchos años sin Jesús. Él murió desde que por ti, para que fueran perdonadas toda tu vida de pecados. Desde que naces hasta que mueres. Entonces, por agradecimiento a eso, también tengamos el corazón como Jesús. Nosotros como cristianos tenemos que parecernos más a Jesús, siguiendo lo que Él siguió, predicando lo que Él predicó y aprendiendo lo que Él nos dice. Y esto es del 15 al 22, pura palabra que viene de Jesús. Entonces, el perdonar, habíamos dicho que es olvidar y no tener rencor más. Y Jesús nos dice: perdona las veces que sea necesaria, las veces que te hagan algo, las veces que te falten al respeto, las veces que se burlen de ti, tú perdona, así como yo te perdoné. Para cerrar, quiero cerrar quiero cerrar con la última historia, que está en el 23, del 23 al 35, ahí abajito, 18, capítulo 18, versículo del 23 al 35. Quiero que tú lo leas en tu casa y prestes atención, porque esto habla del perdón y habla de cómo Dios nos perdonó y debemos ser agradecidos con eso, y también nosotros perdonar, tenemos un corazón humilde y dispuesto para perdonarlo. Este pasaje habla sobre un rey que hace cuentas con sus siervos, y le fue presentado uno que le debía 1000 talentos. Y el siervo se postró ante el rey y le rogó que tuviera paciencia con él y le diera tiempo para poderle pagar esos talentos. Fue tanto lo que rogó el siervo
que el rey fue movido a misericordia y le perdonó la deuda. ¿Y qué es lo que pasa después? Este siervo sale de la presencia del rey y se topa con un consiervo. Y este era un consiervo que le debía 100 denarios. Entonces, el siervo que acababa de salir de con el rey al que le habían perdonado la deuda, le empieza a cobrar los 100 denarios al consiervo. Y no teniendo misericordia de él, lo manda a la cárcel, a pesar de que el consiervo hizo lo mismo que él. Se postró ante el siervo y le dijo que le tuviera paciencia y que él le pagaba, que le diera un poco de tiempo. Pero este siervo no tuvo misericordia de él y lo metió a la cárcel. Después, algunos consiervos, algunas personas que vieron lo que sucedió, fueron con el rey y le dijeron. Entonces el rey mandó llamar a este siervo y le dijo: mal siervo, fíjate, mal siervo, fue lo primero que dice el rey. No te perdoné yo toda tu deuda porque tú no pudiste perdonar al que te debía. Y la historia en este pasaje acaba de que el rey, por esta actitud que tuvo el siervo con su consiervo, lo manda a la cárcel hasta que le pueda pagar. En este pasaje también menciona que como no le podía pagar el siervo, el rey había decidido vender a su mujer y a sus hijos, y sin embargo fue movido a misericordia y le perdonó la deuda, pero el siervo no perdonó a su consiervo. Entonces, al final dice, y quiero leértelo, en el 35, dice: así también mi Padre Celestial hará con vosotros, si no perdonáis de todo corazón cada uno a sus hermanos sus ofensas. Y esto no te lo digo y no viene en la Biblia para que sea una obligación perdonar, sino para que te des cuenta que todos en esta vida necesitamos perdón. Todos en esta vida nos equivocamos y podemos hacer daño, queriendo o sin querer. Y muchas veces no sabemos si dañamos a algunas personas por nuestra actitud, una actitud que tal vez debemos de cambiar, pero nosotros hemos sido así, no la podemos cambiar. Entonces, perdonemos, pensemos esto, vamos a perdonar porque tal vez nosotros tengamos que pedir perdón a alguien más y ni siquiera lo sabemos. O tal vez en el futuro vayamos a fallar y vamos a desear ser perdonados. Pero ¿y si no nos perdonan? Tampoco nosotros perdonamos. Entonces tengamos el corazón de Jesús y recordemos siempre que Él vino. Ese es el Evangelio. Él vino, vivió una vida que no vivimos nosotros, una vida pura, una vida sin pecados, y sin embargo decidió morir en la cruz, derramar su sangre, para que por medio de esa sangre preciosa fuéramos perdonados. Entonces perdonemos nuestras ofensas como Él nos perdonó, porque Él nos salvó de algo increíblemente feo, que es el infierno, y nos ganó algo hermosísimo. Entonces, si tú eres cristiano, te invito a que tomes conciencia de esto, a que analices si tienes alguna raíz de amargura y que apliques estos 3 pasos: hablar cara a cara, si esto no funciona, ir con 2 o 3, y si no, en estos tiempos pues no podemos ponerlo entre la iglesia, pero algo se puede hacer ahí para aplicar eso. Entonces, aplica esto, perdona, y si estamos en el otro lado, pidamos perdón, bajemos nuestro orgullo, seamos humildes. Si tú no eres cristiano, si no has recibido de Jesús, te invito a que lo recibas, porque es algo grandioso, es algo que te da paz y te enseña a verdaderamente vivir. Habrá tribulaciones, habrá conflictos, habrá problemas, pero nunca estarás solo. Entonces te invito a que hagas una oración, tú y Él, y que lo invites a tu corazón. Solo necesitas hablar con Él. Solo necesitas decirle: Padre, quiero convertirme a ti, quiero cambiar mi vida. Me postro ante ti y admito que soy pecador y creo que moriste en la cruz por mí. Tú lo puedes hacer en tu habitación sin nadie. Entonces,
apliquemos esto a lo largo de la semana y sigamos viendo los videos los miércoles con Joel, los jueves con Bere o jueves de mujeres, los sábados de mar abierto y los domingos con Pastor Carlos. Gracias por estar aquí y ver este video y que Dios te bendiga. Me gustaría antes de irnos cerrar con una oración. Entonces, Padre, gracias Señor por esta palabra. Por favor te pedimos Señor que apliquemos Señor esto a lo largo de la semana Señor. Cuida Señor nuestro corazón Señor. Ayúdanos a perdonar Señor. Que seas tú el que trabaje a través de nosotros Señor para perdonar Señor. Que tu Espíritu nos redarguya Señor para dar ese perdón Señor y para pedir perdón Señor. Gracias Padre por lo que nos enseñas. Te pido Señor que ayudes a todos los enfermos que ahorita están en sus casas Señor. Que les dé sanidad Padre y que cuides Señor a tu pueblo en el nombre de tu Hijo Jesús. Amén. Nos vemos